¿Sabías que soldados romanos pudieron haber llegado hasta China? ¿Qué pasó con la legión romana perdida que desapareció del mapa? Hoy exploramos el ejército romano secreto que murió en China, una historia real llena de misterio, batallas olvidadas y teorías sorprendentes que cambiarán lo que crees saber del Imperio Romano. ¿Cómo pudo un imperio nacido en una pequeña ciudad del Mediterráneo llegar a dominar medio mundo conocido? Para entender el misterio de la legión perdida, primero debemos viajar al momento en que el Imperio Romano alcanzó su máxima expansión. Roma no solo conquistaba territorios, conquistaba sistemas completos, carreteras, leyes, comercio y, sobre todo, mentes. Su ejército era la herramienta más temida de la antigüedad, una máquina de guerra profesional, disciplinada y adaptable como ninguna otra. Cada legión estaba formada por miles de soldados entrenados para luchar como una sola unidad, capaces de construir fortalezas en una noche y de resistir en territorios hostiles durante años. A finales del siglo I a.C., Roma se extendía desde Britania hasta el norte de África y desde Hispania hasta las puertas de Oriente. Pero ese Oriente no era un límite claro, sino una tentación constante. Más allá estaban las rutas comerciales, la seda, las especias, el oro y civilizaciones tan antiguas y sofisticadas como la propia Roma. El imperio no solo avanzaba por ambición militar, sino por necesidad económica y prestigio político. Cada nuevo territorio significaba impuestos, esclavos y gloria para los generales. Sin embargo, cuanto más lejos se extendían sus fronteras, más frágil se volvía el control. En esas zonas lejanas, donde el mapa romano se difuminaba y comenzaban tierras desconocidas, el riesgo era enorme. Bastaba una derrota, una mala decisión o un enemigo inesperado para que una legión entera desapareciera sin dejar rastro. Y cuando eso ocurría, Roma prefería el silencio antes que admitir debilidad. En este contexto de expansión imparable, ambición desmedida y fronteras peligrosas, se sembraron las condiciones perfectas para una de las historias más desconcertantes de la antigüedad, la de un ejército romano que pudo haber caminado demasiado lejos, hasta un lugar donde nadie esperaba encontrarlo. ¿Cómo pudo el ejército más poderoso del mundo antiguo sufrir una derrota tan humillante que algunos de sus soldados desaparecieron para siempre? Para responder a esta pregunta tenemos que detenernos en un momento clave de la historia romana, la batalla de Carras. Año 53 a.C. Roma no solo estaba expandiéndose, también estaba compitiendo por prestigio, poder político y control económico. Y en ese tablero de ambiciones apareció Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, decidido a ganar la gloria militar que aún le faltaba. Su objetivo era claro: atacar al Imperio Parto, una potencia oriental que controlaba territorios estratégicos y rutas comerciales fundamentales. Craso no buscaba solo una victoria, buscaba inmortalidad. El problema es que subestimó por completo a su enemigo. Convencido de que el poder romano bastaría, marchó al desierto de Mesopotamia con más de 40.000 soldados, en su mayoría legionarios pesadamente armados, preparados para una guerra tradicional. Pero lo que les esperaba no era una batalla romana típica, sino una pesadilla táctica. Los partos no luchaban cuerpo a cuerpo como los romanos. Eran maestros de la guerra de movilidad, caballería ligera, arqueros a caballo y una estrategia diseñada para desgastar, confundir y destruir a distancia. En el abrasador desierto, sin agua suficiente ni apoyo local, las legiones romanas quedaron expuestas. Las flechas caían sin descanso, los caballos rodeaban las formaciones y cada intento de avance era castigado brutalmente. Los romanos, entrenados para el combate cerrado, no podían alcanzar a un enemigo que nunca se detenía. La disciplina romana, normalmente su mayor fortaleza, se convirtió en una trampa. Las formaciones compactas resistían, pero también eran blancos perfectos. Durante horas, y luego días, el ejército fue diezmado sin poder responder de forma efectiva. El pánico comenzó a extenderse. Oficiales muertos, órdenes confusas, soldados exhaustos. Craso intentó negociar, pero la situación ya estaba fuera de control. En medio del caos, el general romano fue capturado y asesinado. La derrota fue total. Se estima que más de 20.000 romanos murieron y alrededor de 10.000 fueron capturados vivos. Para Roma, aquello fue más que una derrota militar, fue una herida psicológica. Una legión romana no estaba destinada a caer así, mucho menos a ser tomada prisionera. Los estandartes, símbolos sagrados del honor romano, fueron capturados por el enemigo. Eso equivalía a una humillación pública que el Senado prefería olvidar. Pero lo más inquietante vino después. Los prisioneros romanos no fueron ejecutados en masa. Fueron encadenados, desarmados y enviados lejos, muy lejos, hacia el este. Para los partos, aquellos soldados eran valiosos,
hombres disciplinados, expertos en ingeniería militar y acostumbrados a obedecer órdenes. Según algunas fuentes, fueron trasladados a las fronteras orientales del Imperio Parto para servir como tropas auxiliares, defendiendo zonas remotas frente a pueblos nómadas. Y ahí es donde la historia comienza a volverse inquietante. Porque a partir de ese momento, esos soldados desaparecen de los registros romanos. No hay rescates, no hay retornos, no hay menciones claras de su destino final. Para Roma, era más conveniente borrar el episodio que admitir que miles de legionarios habían sobrevivido como prisioneros en tierras desconocidas. El silencio oficial alimentó el misterio. ¿Qué ocurrió realmente con esos hombres entrenados para luchar bajo el águila romana? ¿Se adaptaron a nuevas culturas? ¿Fueron desplazados aún más al este? La batalla de Carras no solo marcó el final de las ambiciones de Craso, también abrió la puerta a una de las historias más extrañas de la antigüedad. Una historia donde una derrota no terminó en el campo de batalla, sino que inició un viaje forzado que pudo llevar a soldados romanos mucho más lejos de lo que nadie habría imaginado jamás. ¿Qué hacía que una legión romana fuera tan temida que perder una sola se considerara una catástrofe nacional? Para entender la magnitud del misterio de la legión perdida, primero hay que comprender que era realmente una legión romana. No se trataba solo de un grupo de soldados, sino de una institución casi sagrada. Cada legión estaba formada por entre 4 y 6.000 hombres, cuidadosamente seleccionados, entrenados durante años y sometidos a una disciplina extrema. No eran campesinos armados, eran profesionales de la guerra. Aprendían a marchar decenas de kilómetros cargando equipo pesado, a construir campamentos fortificados cada noche y a luchar de forma coordinada como una sola entidad. La fuerza de la legión no estaba solo en el individuo, sino en la unidad, en la precisión y en la obediencia absoluta. Cada legión tenía un nombre, un número y, sobre todo, un estandarte, el águila. Ese símbolo representaba el honor, la identidad y el alma de la legión. Perder el águila era peor que perder una batalla. Era una deshonra que podía perseguir a Roma durante generaciones. Por eso, cuando una legión desaparecía o era destruida, no solo se perdían vidas humanas, se quebraba un mito. Roma se construyó sobre la idea de invencibilidad, y las legiones eran el pilar de esa imagen. Admitir que una había sido aniquilada o capturada significaba reconocer que el sistema perfecto tenía grietas. Además, una legión no era fácil de reemplazar. Formarla llevaba tiempo, recursos y experiencia. Los veteranos transmitían conocimiento a los nuevos reclutas, creando una continuidad que hacía a cada legión única. Por eso, la pérdida de una legión completa no era un simple número en una lista, era una tragedia estratégica, política y simbólica. En el caso de Carras, el problema fue aún mayor. No solo murieron miles de soldados, sino que otros miles sobrevivieron como prisioneros. Eso colocó a Roma en una situación incómoda. ¿Cómo explicar que legionarios, entrenados para luchar hasta el final, estuvieran vivos bajo control enemigo? ¿Cómo aceptar que podían estar usando su conocimiento militar al servicio de otro imperio? En lugar de convertirlos en mártires, el silencio fue la solución más conveniente. Con el paso del tiempo, la ausencia de respuestas alimentó la leyenda. Una legión perdida no era solo un fracaso militar, era una herida abierta en la memoria romana. Y cuanto más se intentaba ocultar, más fascinante se volvía la pregunta. Porque si una legión romana, símbolo del orden y el control absoluto, pudo desaparecer sin dejar rastro, entonces el mundo antiguo era mucho más impredecible de lo que Roma quería admitir. Y esa incertidumbre es la que mantiene viva esta historia hasta hoy. ¿Qué ocurre con miles de soldados entrenados para la guerra cuando dejan de ser vencedores y se convierten en prisioneros en tierras desconocidas? Tras la catástrofe de Carras, la historia romana entra en una zona de sombras. Sabemos cuántos murieron, sabemos quién perdió, pero lo verdaderamente inquietante es el destino de los que sobrevivieron. Aproximadamente 10.000 legionarios romanos fueron capturados con vida por los partos, una cifra enorme para la época. Y lejos de ser ejecutados, estos hombres comenzaron un viaje forzado que los alejó cada vez más del mundo que conocían. Para los partos, aquellos prisioneros no eran simples derrotados. Eran un recurso valioso. Soldados disciplinados, expertos en ingeniería militar, construcción de fortificaciones y tácticas defensivas. En lugar de mantenerlos cerca del centro del imperio, donde podían convertirse en un problema, fueron enviados a las fronteras orientales, zonas remotas y peligrosas que necesitaban defensa constante. Allí, según diversas fuentes antiguas, los romanos habrían sido utilizados como tropas auxiliares, obligados a servir a un imperio enemigo para protegerlo de otros enemigos aún más lejanos. Imagina el impacto psicológico de esa situación.
Hombres criados bajo la idea del honor romano, del águila y del deber hacia Roma, de repente marchando bajo órdenes extranjeras, rodeados de lenguas desconocidas y culturas totalmente ajenas. No eran esclavos comunes, pero tampoco eran libres. Vivían en un limbo, separados de su patria, sin posibilidad real de regresar. Con el paso del tiempo, ese aislamiento se volvió definitivo. Roma no envió misiones de rescate. No hubo negociaciones visibles para su liberación. El mensaje implícito fue claro: habían sido olvidados. Y sin embargo, esos hombres seguían vivos, adaptándose, sobreviviendo, transmitiendo su conocimiento. Algunos historiadores creen que los partos los desplazaron aún más al este, como una forma de control. Cuanto más lejos estuvieran, menor sería la posibilidad de rebelión o fuga. Así, estos legionarios habrían recorrido rutas comerciales que conectaban Asia Central con territorios aún más lejanos, regiones donde Roma no tenía presencia ni influencia. En ese viaje, dejaron de ser soldados romanos en el sentido estricto y se convirtieron en algo nuevo, comunidades de exiliados armados, mezclados con poblaciones locales. Es aquí donde comienzan las hipótesis más intrigantes. Al no existir registros romanos claros sobre su destino final, la historia se fragmenta en relatos indirectos, menciones vagas y silencios sospechosos. Algunas fuentes orientales hablan de guerreros extranjeros con tácticas inusuales, capaces de formar murallas humanas con escudos, algo desconocido para muchas culturas de la región. Otros textos mencionan asentamientos de hombres de rasgos occidentales en lugares donde no se esperaría encontrarlos. No son pruebas concluyentes, pero sí pistas inquietantes. Lo que es casi seguro es que estos prisioneros no desaparecieron de un día para otro. No fueron aniquilados ni borrados de inmediato. Vivieron, lucharon y, en muchos casos, formaron familias. Con el paso de las décadas, su identidad romana se fue diluyendo, pero algunos elementos pudieron sobrevivir: formas de combate, organización comunitaria, incluso palabras o costumbres. El drama de estos hombres no fue solo físico, fue histórico. Al quedar fuera del relato oficial romano, su existencia se convirtió en un vacío narrativo. Y los vacíos, en historia, tienden a llenarse con preguntas. ¿Hasta dónde llegaron realmente? ¿Cuántas generaciones pasaron antes de que su origen se perdiera por completo? ¿Pudo uno de esos desplazamientos llevarlos aún más al este, hacia territorios controlados por otras grandes civilizaciones? La ausencia de respuestas definitivas es precisamente lo que hace que esta historia sea tan poderosa. No hablamos de una derrota más, sino de miles de vidas arrancadas de la historia oficial y empujadas hacia lo desconocido. Cada kilómetro que avanzaban hacia el este los alejaba no solo de Roma, sino también de la memoria. Y sin embargo, ese olvido nunca fue total. Porque siglos después, cuando arqueólogos, historiadores y científicos comenzaron a unir piezas dispersas, el eco de aquellos prisioneros volvió a escucharse. Un eco que sugiere que el viaje de la Legión Perdida no terminó en una prisión ni en una frontera, sino que pudo continuar mucho más allá, hasta lugares donde nadie habría imaginado encontrar huellas del águila romana. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Cómo pudieron soldados romanos recorrer miles de kilómetros por territorios desconocidos sin dejar apenas rastro en la historia oficial? Para entender esta parte del misterio, tenemos que imaginar un mundo antiguo mucho más conectado de lo que solemos creer. Tras ser capturados y desplazados por los partos, los antiguos legionarios no quedaron estáticos en un solo lugar. El este era una región en constante movimiento: guerras, migraciones, alianzas cambiantes y rutas comerciales que atravesaban continentes enteros. En ese escenario, mover poblaciones enteras no era algo excepcional, especialmente cuando se trataba de grupos útiles desde el punto de vista militar. Las fronteras orientales del Imperio Parto no eran líneas fijas, sino zonas inestables, presionadas por pueblos nómadas como los escitas y otros grupos de Asia Central. Para defender esos límites, los partos necesitaban soldados resistentes, organizados y capaces de mantener posiciones defensivas. Y ahí encajaban perfectamente los romanos capturados. Acostumbrados a levantar fortificaciones, a resistir asedios y a obedecer órdenes estrictas, fueron utilizados como piezas en un tablero geopolítico mucho más grande que ellos. Con el paso del tiempo, estas unidades pudieron ser trasladadas una y otra vez, siguiendo el avance o retroceso de las fronteras. Cada nuevo conflicto empujaba a estos soldados más al este, alejándolos del Mediterráneo y acercándolos a regiones que hoy asociamos con la Ruta de la Seda. Este no era un único camino, sino una red compleja de rutas que conectaban el mundo romano, persa, indio y chino. Comerciantes, mercenarios,
embajadores y prisioneros circulaban por ellas constantemente. En ese flujo humano, un grupo de soldados extranjeros podía desplazarse grandes distancias sin que nadie lo considerara extraordinario. Para esos hombres, el viaje no fue una expedición heroica, sino una marcha forzada y silenciosa. Atravesaron desiertos abrasadores, montañas imponentes y estepas interminables. Cada entorno exigía adaptación. Algunos murieron en el camino, otros sobrevivieron aprendiendo nuevas lenguas, nuevas formas de negociar y nuevas maneras de integrarse. Poco a poco, dejaron de ser vistos únicamente como romanos y pasaron a ser simplemente guerreros experimentados al servicio de quien tuviera el poder en ese momento. En Asia Central, el mosaico cultural era enorme. Ciudades fortificadas convivían con campamentos nómadas, y las lealtades podían cambiar rápidamente. En ese contexto, la presencia de soldados con tácticas distintas llamaba la atención. Formaciones defensivas cerradas, uso sistemático de escudos y una disciplina poco común destacaban frente a otros estilos de combate más caóticos. Estas diferencias no solo se observaban en batalla, también influían en la forma de organizar asentamientos y defender poblaciones. Algunos historiadores plantean que, con el tiempo, estos grupos pudieron establecer comunidades semipermanentes, asentándose en zonas estratégicas a cambio de protección. Ya no eran legionarios de Roma, pero tampoco se habían disuelto por completo. Eran una herencia militar ambulante, transmitida de generación en generación. Cada nuevo desplazamiento los llevaba más lejos del punto de origen, hasta que el oeste dejó de ser una referencia real. Para muchos de ellos, Roma se convirtió en un recuerdo lejano, casi mítico. Lo que seguía siendo real era la necesidad de sobrevivir en un mundo hostil. Y en ese mundo, la disciplina y la cooperación seguían marcando la diferencia. Así, sin mapas romanos que lo siguieran ni cronistas que registraran sus pasos, estos hombres avanzaron hacia regiones cada vez menos conocidas para Occidente. No porque buscaran llegar a un destino específico, sino porque la dinámica del poder los empujaba constantemente hacia adelante. Y es precisamente ese avance silencioso, casi invisible, lo que hace plausible que un grupo de soldados romanos pudiera terminar en el extremo oriental del mundo conocido, preparando el escenario para uno de los encuentros más inesperados de la historia antigua. ¿Cómo es posible que dos civilizaciones separadas por miles de kilómetros y sin contacto oficial terminaran cruzando sus caminos a través de una batalla olvidada? Aquí es donde la historia de la Legión Perdida alcanza su punto más inquietante. Porque al avanzar hacia el este, más allá de Asia Central, el relato deja de apoyarse en fuentes romanas y comienza a resonar en registros completamente distintos, los de la antigua China. Durante el siglo I a.C., China estaba gobernada por la dinastía Han, un imperio poderoso, organizado y obsesionado con proteger sus fronteras del norte y del oeste frente a pueblos nómadas hostiles. Al igual que Roma, los Han se enfrentaban a amenazas constantes en territorios lejanos, donde el control era frágil y la información, limitada. En ese contexto, los cronistas chinos registraron enfrentamientos con enemigos extraños, diferentes a todo lo que habían visto antes. Uno de esos registros menciona una batalla contra un grupo de guerreros que utilizaba una formación defensiva inusual, descrita como una muralla de escudos que se movía de forma coordinada. Para los historiadores modernos, esa descripción resulta sorprendentemente familiar. La formación recuerda de inmediato a la testudo romana, una táctica diseñada para proteger a los soldados de proyectiles mediante el uso conjunto de escudos. Para el ejército chino, acostumbrado a otros estilos de combate, aquello debió parecer algo completamente nuevo. El texto no habla explícitamente de romanos, pero sí deja claro que aquellos soldados no encajaban con ningún pueblo conocido de la región. A partir de ese punto, la especulación comienza, pero no surge de la nada. Los registros sitúan a estos guerreros en una zona fronteriza, lejos del corazón del imperio chino, precisamente donde solían aparecer mercenarios, prisioneros de guerra y pueblos desplazados. Según algunos investigadores, tras aquel enfrentamiento, los supervivientes habrían sido capturados y reasentados por las autoridades Han en una localidad estratégica. El objetivo no era castigarlos, sino utilizarlos. China, al igual que partía antes, sabía aprovechar el conocimiento militar de los extranjeros. Se cree que estos hombres fueron instalados en una ciudad llamada Liqian, en la actual provincia de Gansu. Lo interesante no es solo la ubicación, sino el propio nombre. Algunos lo han interpretado como una posible adaptación fonética de Legión o incluso de Roma, aunque esta relación sigue siendo debatida. Durante siglos, Liqian fue un asentamiento relativamente aislado. Sin embargo, lo que llamó la atención de investigadores modernos fue la presencia de habitantes con rasgos físicos poco comunes en la región, ojos claros,
estaturas elevadas y estructuras faciales más asociadas a poblaciones europeas que asiáticas. Estos rasgos, por sí solos, no prueban nada, pero sumados a los registros históricos y a las teorías sobre los prisioneros romanos, alimentaron la idea de un encuentro improbable. Además, algunos estudios genéticos realizados en la zona han encontrado marcadores que sugieren una mezcla antigua con poblaciones occidentales. De nuevo, no es una prueba definitiva, pero sí una pieza más del rompecabezas. Lo verdaderamente fascinante es imaginar el choque cultural que pudo haber ocurrido. Soldados formados bajo la disciplina romana, con su obsesión por el orden y la jerarquía, integrándose en una sociedad china igualmente estructurada, pero profundamente diferente en valores, lengua y cosmovisión. Estos hombres, si realmente existieron allí, habrían vivido una transformación total. Ya no luchaban por Roma, ni siquiera por Partía, sino por sobrevivir en un mundo completamente nuevo. Con el paso de los años, su identidad original se habría diluido. Sus hijos hablarían chino, vestirían como chinos y rendirían lealtad al emperador Han. Pero quizá, en algún lugar de su memoria colectiva, persistieron fragmentos de otra vida, historias de un águila dorada, de ciudades de piedra junto al mar, de marchas interminables bajo el sol. La historia oficial china no tenía motivos para profundizar en el origen exacto de aquellos extranjeros una vez integrados. Y Roma, por su parte, jamás supo, o jamás quiso saber, hasta dónde habían llegado sus antiguos soldados. Así, el posible encuentro entre Roma y China no se dio a través de embajadores ni tratados, sino mediante hombres derrotados, desplazados y olvidados. Si esta teoría es cierta, el primer contacto entre dos de las mayores civilizaciones de la antigüedad no fue diplomático ni comercial, sino el resultado de una derrota militar y de una cadena de decisiones pragmáticas. Y eso es lo que hace que esta historia resulte tan poderosa. No se trata solo de si unos romanos llegaron o no a China, sino de cómo la historia real puede esconder conexiones inesperadas, enterradas bajo siglos de silencio, esperando a ser reconstruidas a partir de pistas dispersas. Porque a veces, los encuentros que cambian nuestra visión del pasado no aparecen en los grandes relatos, sino en los márgenes, donde la historia y el misterio se confunden. ¿Existen pruebas reales que respalden esta historia o estamos ante una leyenda bien construida? Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. Durante décadas, arqueólogos, historiadores y científicos han intentado responderla recurriendo a un terreno más sólido que los relatos antiguos, la evidencia material. Y aunque no existe una prueba única y definitiva que cierre el caso, sí hay indicios que mantienen viva la polémica. Uno de los focos principales ha sido la zona de Liquian, en el noroeste de China. Excavaciones arqueológicas realizadas en la región han sacado a la luz restos de fortificaciones con características poco habituales para la arquitectura militar china antigua. Algunos muros y estructuras presentan disposiciones geométricas que recuerdan más a modelos occidentales que orientales. Esto no demuestra automáticamente la presencia romana, pero sí plantea preguntas incómodas sobre influencias externas en una zona fronteriza. A esto se suman hallazgos de objetos cotidianos que no encajan del todo con la cultura material local de la época, aunque muchos de ellos son fragmentarios y difíciles de interpretar con total seguridad. El siguiente nivel de análisis llegó con la genética. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, se realizaron estudios genéticos en poblaciones locales de Liquian y áreas cercanas. Los resultados mostraron que una parte de los habitantes presentaba marcadores genéticos asociados a poblaciones de Europa Occidental. Este dato generó titulares en todo el mundo, pero también cautela entre los expertos. La mezcla genética, explican muchos científicos, pudo haberse producido por múltiples vías: comerciantes de la ruta de la seda, migraciones posteriores o contactos aislados a lo largo de siglos. Sin embargo, el hecho de que esta mezcla aparezca en una región concreta, vinculada a un relato histórico específico, hace que el debate siga abierto. Más allá de los huesos y el ADN, está el análisis de los textos. Los registros chinos que describen formaciones de combate similares a la testudo romana han sido estudiados con lupa. Algunos especialistas consideran que la descripción encaja sorprendentemente bien con tácticas romanas conocidas. Otros, en cambio, sostienen que podría tratarse de una exageración o de una mala interpretación de formaciones defensivas locales. El problema es que los cronistas antiguos no escribían pensando en historiadores modernos. Usaban metáforas, simplificaban y adaptaban lo desconocido a conceptos comprensibles para su cultura. Eso complica cualquier lectura literal. También se han analizado restos óseos hallados en la región. Algunos cráneos presentan rasgos considerados más comunes en poblaciones europeas que asiáticas. De nuevo, esto no es concluyente por sí solo, pero suma otra pieza al rompecabezas.
El gran desafío es que ninguna de estas evidencias, por separado, es suficiente para confirmar la teoría. Pero juntas forman un patrón que resulta difícil de ignorar. Frente a estas hipótesis, también hay críticas sólidas. Muchos historiadores advierten del riesgo de forzar conexiones por el atractivo de la historia. Señalan que la ruta de la seda fue un corredor multicultural durante siglos y que la presencia de elementos occidentales en China no requiere necesariamente una legión romana perdida. Además, no se han encontrado inscripciones en latín, armas romanas claramente identificables ni estandartes que permitan una identificación directa. Para la historia académica tradicional, sin esos elementos, la prudencia es obligatoria. Y sin embargo, la ciencia rara vez avanza con certezas absolutas. Avanza acumulando indicios, descartando hipótesis y afinando preguntas. En ese sentido, la historia de la Legión Perdida se encuentra en una zona intermedia fascinante, donde la arqueología, la genética y los textos antiguos dialogan sin llegar a una conclusión final. No sabemos con certeza si aquellos hombres eran romanos, pero sí sabemos que algo inusual ocurrió en esas fronteras. Algo que no encaja del todo con los modelos tradicionales. Y ahí es donde esta historia mantiene su fuerza. Porque nos recuerda que el pasado no es un relato cerrado, sino un campo de investigación constante. Cada nuevo hallazgo puede cambiar lo que creíamos saber. Y mientras no aparezca una prueba definitiva que confirme o descarte por completo la presencia romana en China, la pregunta seguirá viva, desafiando nuestra comprensión de hasta dónde podían llegar los hombres del mundo antiguo y cuántas historias quedaron enterradas entre las fronteras del silencio y el olvido. ¿Estamos ante un descubrimiento histórico revolucionario o frente a una teoría atractiva que ha ido demasiado lejos? En este punto del viaje, es necesario detenerse y analizar las distintas posturas que rodean la historia de la Legión Perdida. Porque si algo ha generado este relato, además de fascinación, es un intenso debate entre historiadores, arqueólogos y científicos. Por un lado están quienes defienden que la presencia de soldados romanos en el extremo oriental del mundo antiguo es no solo posible, sino probable. Argumentan que el contexto histórico lo permite, que la derrota de Carras creó las condiciones ideales para el desplazamiento forzado de miles de prisioneros y que las fuentes chinas describen algo que encaja demasiado bien con tácticas romanas como para ser casualidad. Para estos investigadores, la ausencia de pruebas directas no invalida la hipótesis, especialmente en una región fronteriza donde los registros eran escasos y muchas evidencias pudieron perderse con el tiempo. Señalan además que la historia está llena de casos donde teorías inicialmente rechazadas acabaron siendo aceptadas tras nuevos hallazgos. En el otro extremo están los historiadores más escépticos. Para ellos, la teoría de la Legión Romana en China se apoya demasiado en interpretaciones abiertas y conexiones débiles. Recuerdan que la ruta de la seda fue, durante siglos, un corredor de intercambio constante entre Oriente y Occidente, lo que explica la presencia de rasgos genéticos occidentales y de influencias culturales diversas sin necesidad de invocar a una legión romana perdida. También insisten en que ninguna fuente china menciona explícitamente a Roma ni a soldados romanos, y que las formaciones descritas podrían corresponder a tácticas defensivas locales o a mercenarios de otros orígenes. Para la historia académica tradicional, la falta de inscripciones, armas claramente identificables o documentos concluyentes es un obstáculo difícil de superar. Entre ambos bandos existe una zona intermedia, quizás la más interesante. Investigadores que no afirman ni niegan la teoría, pero reconocen que hay elementos que no encajan del todo con las explicaciones convencionales. Para ellos, el verdadero valor del debate no está tanto en confirmar una historia espectacular, sino en replantear cómo entendemos las conexiones del mundo antiguo. Roma y China no eran mundos aislados, y la idea de fronteras infranqueables es, en gran medida, una construcción moderna. El debate también pone sobre la mesa una cuestión más profunda: ¿cómo se construye la historia? ¿Cuánta evidencia es suficiente para aceptar una hipótesis? ¿Hasta qué punto influyen nuestros propios deseos de encontrar relatos extraordinarios? La Legión Perdida se mueve en esa frontera incómoda entre la investigación rigurosa y el atractivo del misterio. Y quizá por eso sigue generando discusión. Porque no ofrece respuestas fáciles, sino preguntas incómodas. Y mientras esas preguntas sigan abiertas, la historia de un ejército romano que pudo haber llegado hasta China seguirá viva, desafiando tanto a la imaginación popular como a la historiografía más estricta. Entonces, ¿mito fascinante o capítulo olvidado de la historia? Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva, pero justamente ahí reside el poder de esta historia. Nos recuerda que el pasado aún guarda secretos. Si este viaje te hizo cuestionar lo que creías saber sobre Roma y China, suscríbete al canal, dale like al vídeo y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la Legión Perdida llegó realmente hasta el lejano Oriente? Tu teoría puede ser parte del debate.